La maldición del faraón, el despertar de Tutankamón, el sol del desierto egipcio, caía implacable sobre el Valle de los Reyes. En noviembre de 1922, Howard Carter, el arqueólogo británico de rostro curtido y ojos determinados, llevaba años buscando lo que muchos consideraban un sueño imposible, la tumba intacta de un faraón olvidado llamado Tutankamón. Lord Carnarvon, el aristócrata inglés que financiaba la expedición, había llegado desde Inglaterra con su hija, Lady Evelyn. Era la última temporada que pagaría. El dinero se agotaba y la paciencia también. Pero Carter tenía un presentimiento, una certeza inexplicable que lo mantenía despierto por las noches. El 4 de noviembre, un aguador egipcio tropezó con algo bajo la arena. Carter corrió al lugar y su corazón se detuvo. Era un escalón tallado en la roca. Trabajaron frenéticamente durante días, descubriendo más escalones que descendían hacia las entrañas de la tierra. 16 escalones en total, que conducían a una puerta sellada. Carter envió un telegrama urgente a Lord Carnarvon. Por fin, hemos hecho un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica, con los sellos intactos. Felicitaciones. Carnarvon llegó 3 semanas después, el 23 de noviembre, con los ojos brillantes de emoción y codicia. El 26 de noviembre de 1922, un día que cambiaría la historia, Carter hizo un pequeño agujero en la puerta sellada e introdujo una vela. Lord Carnarvon, impaciente, preguntó desde atrás: ¿Puede ver algo? Carter, con la voz temblorosa, respondió: sí, cosas maravillosas. Lo que vieron les cortó la respiración a oro por todas partes. El brillo de tesoros acumulados durante 3000 años, estatuas de dioses con ojos que parecían seguirlos, cofres decorados, cajos desmontados, tronos incrustados de piedras preciosas. Era la antecámara de la tumba y estaba repleta de más de 5000 objetos. Pero había algo más en ese aire antiguo, algo que Carter sintió en su piel como un escalofrío, una presencia. Los trabajadores egipcios murmuraban nerviosos. Uno de ellos, un anciano llamado Ahmed, señaló las inscripciones en la puerta. Aquí está escrito una advertencia. Ifendi, una maldición para quienes perturben el sueño del faraón. Carter, hombre de ciencia, desestimó las supersticiones. Pero esa noche, cuando regresó a su tienda, encontró algo perturbador en su canario. El pájaro amarillo, que consideraba su mascota de la suerte, había sido devorado por una cobra que había entrado misteriosamente. Los egipcios intercambiaron miradas significativas. La cobra era el símbolo protector de los faraones. Durante los meses siguientes, Carter y su equipo trabajaron meticulosamente, catalogando los tesoros. El 16 de febrero de 1923, abrieron la cámara funeraria. Allí, custodiado por estatuas de Anubis, con ojos de obsidiana, se encontraba el sarcófago de Tutankamón, 4 capillas doradas, anidadas, una dentro de otra, protegiendo el descanso eterno del joven rey, que había muerto a los 19 años, hace más de 3300 años. Lord Carnarvon estaba eufórico. Se fotografió junto a los tesoros, tocó los objetos sagrados con sus manos desnudas, bromeó sobre las supersticiones egipcias. Si hay una maldición, dijo riendo, que venga a buscarme. No sabía que ya lo había hecho. En marzo de 1923, mientras se afeitaba en su habitación del Hotel Continental de El Cairo, Carnarvon cortó accidentalmente una picadura de mosquito en su mejilla. Era un corte insignificante, pero la herida se infectó rápidamente. En aquellos días antes de los antibióticos, una simple infección podía ser mortal. La fiebre subió implacablemente. Carnarvon deliraba en su cama, gritando en sueños sobre ojos dorados que lo observaban, sobre manos momificadas que lo agarraban. Su hijo llegó desde Inglaterra, pero era tarde. El 5 de abril de 1923, a la 1:55 de la madrugada, Lord Carnarvon murió. En ese preciso instante,
cuentan los testigos. Todas las luces de El Cairo se apagaron sin explicación durante 5 minutos. Y en Inglaterra, en la mansión Highclere Castle, el perro favorito de Carnarvon aulló lastimosamente y cayó muerto. La maldición había comenzado. La muerte de Lord Carnarvon sacudió al mundo. Los periódicos sensacionalistas se lanzaron sobre la historia como buitres. La maldición del faraón cobra su primera víctima, gritaban los titulares. Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes y ferviente espiritista, declaró públicamente que la muerte había sido causada por elementos creados por los sacerdotes de Tutankamón para proteger la tumba de intrusos. Anne Howard Carter rechazó furiosamente estas afirmaciones. Todas son tonterías, insistía, pero en su interior algo había cambiado. Las noches en el Valle de los Reyes ya no eran tranquilas. Escuchaba susurros en idiomas que no conocía. Veía sombras moverse entre las columnas de la tumba cuando no debía haber nadie. El egiptólogo Arthur Mace, quien había ayudado a Carter a abrir la cámara funeraria, fue el siguiente. Poco después de la muerte de Carnarvon, Mace comenzó a sentirse inexplicablemente débil. Se quejaba de un cansancio profundo que no lo abandonaba, como si algo le drenara la vida. Cayó en coma sin razón médica aparente y murió en el mismo hotel donde había fallecido Carnarvon. Su última frase fue escalofriante: "Él no quiere que esté aquí". George J. Gould, el millonario estadounidense y amigo de Carnarvon, visitó la tumba en marzo de 1923. Anne Carter le advirtió que quizás no era buen momento, pero Gould insistió. Quería ver el lugar que había matado a su amigo. Entró a la cámara funeraria, tocó el sarcófago dorado, y esa misma noche desarrolló fiebre alta. Murió de neumonía en Francia, apenas 4 meses después. El 16 de mayo de 1923, Joel Wolfe, un industrial británico que había sido invitado por Carnarvon a presenciar la apertura de la tumba, regresó a Inglaterra aparentemente sano. Sin embargo, pocos meses después, murió repentinamente en el transatlántico que lo llevaba de regreso a Egipto. Tenía solo 56 años y gozaba de perfecta salud. Los médicos nunca encontraron la causa de su muerte. El radiólogo Archibald Douglas Reed fue llamado para realizar radiografías a la momia de Tutankamón. Era un hombre robusto de 54 años, sin historial de enfermedades. 3 días después de radiografiar al faraón, enfermó gravemente. Regresó a Suiza y murió en 1924, exhausto y delirante, murmurando sobre ojos que brillaban en la oscuridad. Sir Bruce Ingham, el amigo de Carter a quien el arqueólogo había regalado un pisapapeles hecho con una mano momificada de la tumba, en una pulsera que llevaba la inscripción "Maldito sea quien mueva mi cuerpo", vio cómo su casa se incendiaba misteriosamente poco después de recibir el regalo. Cuando la reconstruyó, una inundación la destruyó completamente. Ingham murió arruinado en 1925. Richard Vettel, el secretario personal de Carter, fue encontrado muerto en su cama del club de baño en Londres el 15 de noviembre de 1929, solo 46 años, y estaba perfectamente sano. La autopsia reveló que había muerto por insuficiencia cardíaca circulatoria, una forma médica de decir que su corazón simplemente se detuvo sin razón aparente. La habitación estaba cerrada por dentro. Lord Westbury, padre de Richard Vettel, se suicidó arrojándose desde su apartamento de 7 pisos en Londres. Pocos meses después, dejó una nota: "No puedo soportar más los horrores. La maldición ha seguido a mi hijo desde Egipto. En su funeral, el coche fúnebre atropelló y mató a un niño de 8 años en las calles de Londres. El conductor, en shock, sufría alucinaciones y afirmaba haber visto una figura envuelta en vendajes que le hizo perder el control del vehículo. El profesor Hugh Evaline White, miembro del equipo arqueológico, se ahorcó en 1924. En su nota de suicidio, escribió:
Sabía que había una maldición sobre mí, aunque me he esforzado para no creerlo. He sucumbido a una fuerza que me obligó a desaparecer. Su cuerpo fue encontrado en su habitación de Oxford, rodeado de papiros egipcios y amuletos protectores, que evidentemente no funcionaron. Ali Kamel Fahmy Bey, el príncipe egipcio, que había asistido a la apertura oficial de la tumba, fue asesinado a tiros por su esposa francesa en el Hotel Savoy de Londres en julio de 1923. Durante el juicio, la esposa alegó que su marido había estado poseído por algo maligno desde su visita a la tumba, volviéndose violento y paranoico. Mohamed Ibrahim, el funcionario egipcio que había firmado el permiso para trasladar tesoros de la tumba al Museo de El Cairo, intentó detener ese traslado en el último momento, presa de un mal presentimiento. Firmó los documentos bajo presión y esa misma noche fue atropellado por un automóvil. Murió 2 días después, pero antes de fallecer, gritó a los médicos: Anel, viene por todos nosotros. El faraón está despierto. Ann Carter continuaba trabajando, pero ya no era el mismo hombre. Había envejecido décadas en pocos años. Sus manos temblaban cuando manipulaba los objetos de la tumba. Comenzó a usar guantes siempre, incluso en el calor sofocante del desierto. Por las noches, bebía whisky hasta perder el sentido. La única forma de escapar de las pesadillas donde veía a Tutankamón sentado en su trono, señalándolo con un dedo acusador. Los trabajadores egipcios se negaban a entrar solos a la tumba. Contaban historias de voces que los llamaban por su nombre, de corrientes de aire helado en las profundidades donde no debía haber viento, de sombras con forma humana que se movían por los pasillos. 3 de los trabajadores locales murieron en accidentes inexplicables. Uno cayó desde un andamio, otro fue mordido por una serpiente que nunca encontraron, y el tercero simplemente no despertó una mañana. Para 1900 y Vinci y Novi 22, personas conectadas con el descubrimiento habían muerto en circunstancias extrañas o violentas. El mundo estaba aterrorizado. ¿Era posible que una maldición de 3000 años fuera real? ¿O se trataba de coincidencias macabras amplificadas por la superstición y el sensacionalismo periodístico? En 1934, el Museo Británico organizó una expedición especial para investigar científicamente la maldición de Tutankamón. El doctor Bernard Grenfell, filólogo experto en jeroglíficos, fue enviado a traducir cada inscripción de la tumba en busca de advertencias o amenazas. Lo que encontró lo dejó helado. En la entrada de la cámara funeraria, oculta entre los símbolos decorativos, había una inscripción que Carter nunca había mencionado públicamente: la muerte vendrá con alas veloces a quien perturbe el descanso del faraón. Pero había más en el interior del segundo ataúd, grabado donde solo quien lo abriera podría verlo. Estaba escrito en: soy yo quien impide que la arena entierre la cámara secreta. Estoy aquí para proteger al difunto. Mataré a todos aquellos que crucen este umbral. Anne Grenfell copió las inscripciones meticulosamente, pero comenzó a sentirse observado. Cuando trabajaba solo en la tumba por las noches, escuchaba pasos que se acercaban, pero nunca llegaban. Veía el parpadeo de sombras en las paredes, cuando su lámpara estaba perfectamente quieta. Una noche, mientras traducía, sintió una mano fría posarse sobre su hombro. Se giró violentamente, pero no había nadie. Abandonó Egipto 2 semanas después, y se negó a hablar públicamente sobre lo que había encontrado. Murió en 1940, a los 74 años. Pero sus colegas dijeron que nunca volvió a ser el mismo después de Egipto. El Dr. Dery, anatomista que realizó la autopsia de la momia de Tutankamón en 1925, hizo un descubrimiento perturbador. El faraón tenía una herida en la mejilla izquierda, exactamente en el mismo lugar donde el Lord Carnarvon había cortado su picadura de mosquito. Más inquietante aún, cuando Derry examinó el cuerpo de Carnarvon en fotografías post-mort, notó que la infección había seguido exactamente el mismo patrón de descomposición visible en la mejilla momificada de Tutankamón. Pero lo más aterrador
llegó cuando analizaron las condiciones de la tumba. El doctor Jeffrey Dean, toxicólogo, propuso, en los años 1960, una teoría científica. Las tumbas egipcias selladas durante milenios podían albergar hongos mortales y bacterias antiguas en estado latente. Cuando se abrían, estos patógenos eran liberados. Lord Carnarvon, con su herida abierta, habría sido especialmente vulnerable. Esta teoría explicaba las muertes por infección y enfermedad respiratoria. Sin embargo, no explicaba los suicidios, los accidentes, los asesinatos, ni las muertes que ocurrieron años después, lejos de Egipto. No explicaba por qué algunos miembros del equipo, como el fotógrafo Harry Burton, vivieron hasta edad avanzada sin problemas. Y definitivamente no explicaba los fenómenos paranormales que docenas de testigos confiables juraban haber presenciado. El profesor James Henry Breasted, un prestigioso egiptólogo que estuvo presente en la apertura, llevó un diario detallado de eventos extraños. Describió cómo, la noche antes de abrir el sarcófago, una tormenta de arena sin precedentes azotó el valle. Algo extremadamente raro en esa época del año. Los egipcios lo interpretaron como la furia del faraón. Breasted también anotó que su brújula enloquecía dentro de la cámara funeraria, girando sin control, y que sus relojes se detenían inexplicablemente. Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon y una de las primeras en entrar a la tumba, vivió hasta 1980, pero su vida estuvo marcada por la tragedia. 3 de sus 4 matrimonios terminaron en divorcio traumático. Perdió a un hijo en circunstancias misteriosas y sufría pesadillas recurrentes, donde veía a su padre convertirse en momia frente a sus ojos. En entrevistas de los años 70, admitió en algo, nos siguió desde esa tumba. No sé si es maldición o castigo, pero nuestra familia nunca fue la misma. Howard Carter, el único que trabajó directamente con la momia durante años, sobrevivió hasta 1939. Murió a los 64 años de linfoma de Hodgkin, pero sus últimos años fueron de aislamiento autoimpuesto. Se volvió paranoico. Revisaba compulsivamente las cerraduras de su casa y dormía con las luces encendidas. Su ama de llaves reportó que frecuentemente lo escuchaba hablando solo en su estudio, como si discutiera con alguien invisible. En sus papeles personales, encontrados después de su muerte, había dibujos obsesivos de ojos egipcios y una frase repetida cientos de veces: él me mira, siempre me mira, en el Museo del Cairo, donde reposaban los tesoros. También fue escenario de eventos inexplicables. Los guardias nocturnos se negaban a patrullar solos la sala egipcia. Reportaban figuras que caminaban entre las vitrinas, el sonido de pasos descalzos sobre el mármol y una presencia opresiva que les dificultaba respirar. En 1972, el doctor Gamal Meirez, director del Departamento de Antigüedades, ridiculizó públicamente la idea de la maldición. Soy el mejor ejemplo de que no existe, declaró. He trabajado con tumbas y momias toda mi vida. Murió esa misma noche de un colapso circulatorio repentino. Tenía 52 años y perfecta salud. En 1966, el gobierno egipcio aceptó que los tesoros de Tutankamón viajaran a París para una exhibición. Mohamed Ibrahim, director de antigüedades homónimo del funcionario muerto en los años 20, se opuso fervientemente. Tuvo un sueño donde el faraón le advertía que no dejara salir sus tesoros. Finalmente cedió a la presión política, firmó los permisos y al salir de la reunión fue atropellado por un automóvil. Sobrevivió, pero murió 2 días después en el hospital de un ataque cardíaco. Su hija juró que en su lecho de muerte, su padre murmuraba en un idioma que ella no reconocía. La ciencia moderna ofrece explicaciones en hongos, bacterias, histeria colectiva, coincidencias estadísticas amplificadas por los medios, pero hay un detalle que ninguna teoría científica puede explicar satisfactoriamente. De las más de 50 personas que participaron directamente en la excavación,
y apertura de la tumba. El 40% murió en circunstancias violentas, por enfermedades súbitas o accidentes inexplicables. En los primeros 10 años, la tasa de mortalidad fue 3 veces superior al promedio estadístico para personas de ese grupo demográfico y socioeconómico. Los objetos mismos parecían estar malditos. El collar de oro que Carter regaló a un colega provocó 3 muertes en su familia. Una estatuilla que llegó al Museo Británico fue asociada con 5 suicidios entre el personal que la manejó. Eventualmente, esos objetos fueron devueltos a Egipto o almacenados en bóvedas especiales, donde permanecen hasta hoy. La maldición de Tutankamón no terminó con la muerte de Howard Carter en 1939, en décadas después. Quienes se atrevieron a perturbar al faraón continuaron pagando un precio terrible. En 1972, los tesoros de Tutankamón fueron exhibidos en el Museo Británico de Londres. Richard Adamson, el guardia de seguridad asignado personalmente a proteger la máscara funeraria dorada, comenzó a experimentar fenómenos perturbadores. Cada noche, mientras vigilaba solo en la sala oscura, escuchaba un zumbido constante que parecía emanar de la máscara misma. Era como si algo estuviera tratando de comunicarse, explicó años después. Sus compañeros guardias reportaron haberlo encontrado en estado de trance, parado frente a la vitrina, mirando fijamente los ojos del lapislázuli del faraón. La esposa de Adamson murió repentinamente de un ataque cardíaco a los 42 años, sin historial previo de problemas cardíacos. Su hijo sufrió un accidente automovilístico que lo dejó paralítico. Adamson mismo desarrolló una enfermedad degenerativa que los médicos no podían diagnosticar. En 2013, poco antes de morir a los 90 años, concedió una entrevista escalofriante. Algo vive en esa máscara. Lo vi en sus ojos. Era consciente, estaba despierto y estaba furioso. Durante la gira mundial de los tesoros en los años 70, una serie de tragedias golpeó a quienes los manejaban. En San Francisco, 2 trabajadores que instalaban la exhibición murieron en accidentes separados en una sola semana. En Tokio, un técnico de iluminación cayó inexplicablemente desde un andamio mientras trabajaba sobre la vitrina del sarcófago. En Toronto, el curador de la exhibición sufrió un derrame cerebral mientras daba un discurso sobre desmitificar la maldición. Tenía 35 años y era atleta. El Dr. Zahi Hawass, célebre egiptólogo egipcio y exministro de antigüedades, inicialmente desestimaba la maldición como superstición, pero después de décadas trabajando con las momias, cambió su posición. En 2015 admitió públicamente: he visto demasiadas cosas que no puedo explicar, cosas que violan las leyes de la naturaleza. Los antiguos egipcios poseían conocimientos que hemos perdido, poderes que no comprendemos. Hawass relató un incidente personal que lo marcó profundamente. En 2006, mientras trabajaba en el escaneo CORT de la momia de Tutankamón, todas las máquinas se apagaron simultáneamente sin razón técnica. Cuando finalmente lograron reactivarlas y completaron el escaneo, encontraron algo imposible en la imagen. Mostraba que los ojos de la momia estaban abiertos durante el procedimiento. Cuando las momias tienen los ojos sellados con cera, fue como si nos estuviera observando, dijo Hawass, visiblemente perturbado incluso años después. En 2007, cuando intentaron mover la momia de Tutankamón a una nueva vitrina climatizada, ocurrió algo extraordinario. El día del traslado, El Cairo fue golpeado por un terremoto de magnitud 4.5, el primero en la región en décadas. El epicentro estaba exactamente debajo del Valle de los Reyes. Los trabajadores egipcios se negaron a continuar. El faraón está enojado, insistían. No quiere ser movido. Los científicos modernos continúan buscando explicaciones racionales. Algunos hablan de radiación natural de minerales en la tumba, de gases tóxicos liberados por las resinas de embalsamamiento, Gisporaos, Jimoyu, milenarios. Pero ninguna teoría explica el patrón completo de muertes.
¿Por qué afectó específicamente a quienes entraron a la tumba y no a quienes trabajaron en excavaciones cercanas? ¿Por qué las muertes continuaron durante décadas, lejos de Egipto? ¿Por qué los accidentes y tragedias seguían patrones simbólicos relacionados con el faraón? La tumba de Tutankamón permanece abierta al público en el Valle de los Reyes, pero su momia fue devuelta a su sarcófago en 2007 en los guías turísticos egipcios. Incluso hoy, realizan pequeños rituales de protección antes de entrar. Susurran oraciones, tocan amuletos, algunos incluso dejan pequeñas ofrendas en la entrada. Es mejor prevenir que lamentar, explican. Los antiguos sabían cosas que nosotros hemos olvidado en las noches sin luna, cuando el valle está vacío de turistas. Los guardias aseguran escuchar cosas que provienen de las profundidades de la tumba. KV-62 Anun. Sonido como tela arrastrándose sobre piedra, pasos lentos y pesados, y ocasionalmente un sonido que hiela la sangre. En una voz que susurra en egipcio antiguo. El último capítulo de esta historia aún no está escrito. La máscara funeraria de Tutankamón. Esa obra maestra de oro y piedras preciosas que ha fascinado al mundo durante un siglo. Permanece en el Museo Egipcio de El Cairo. Miles de personas la contemplan diariamente, mirando directamente a esos ojos de lapislázuli que han visto pasar 3.300 años. Algunos visitantes reportan sentirse mareados o experimentar dolor de cabeza repentino al acercarse a la vitrina. Otros afirman sentir una presencia abrumadora, como si alguien invisible estuviera parado junto a ellos. Los fotógrafos ocasionalmente capturan orbes de luz inexplicables en sus imágenes de la máscara, o sombras que no corresponden a ningún objeto físico. ¿Era real la maldición de Tutankamón? ¿Fue un poder místico desatado por sacerdotes hace milenios? ¿O simplemente una serie de coincidencias trágicas, magnificadas por la superstición y el sensacionalismo? Casi un siglo después del descubrimiento, la pregunta permanece sin respuesta definitiva. Lo que es innegable es que 22 personas conectadas directamente con la apertura de la tumba murieron en circunstancias extrañas o violentas en los años siguientes, que docenas de testigos confiables reportaron fenómenos inexplicables, que la vida de quienes perturbaron el descanso del faraón nunca volvió a ser la misma. Howard Carter, en sus memorias nunca publicadas descubiertas en 1991, escribió una confesión final que envía escalofríos por la columna. Si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera elegir de nuevo, dejaría esa tumba sellada. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Algunos muertos no deben ser perturbados. He despertado algo que debió permanecer dormido, y ahora, mientras escribo estas líneas en la oscuridad de mi estudio, siento su presencia. Tutankamón está aquí, conmigo, esperando. Pronto me uniré a él en la eternidad. Que Dios se apiade de mi alma. La tumba permanece abierta. El faraón sigue esperando. Y cada vez que alguien cruza ese umbral milenario, cada vez que una mano toca esos tesoros malditos, la pregunta resurge. ¿Despertará la ira del rey que duerme? Tal vez la verdadera lección de Tutankamón no sea sobre maldiciones o magia antigua, sino sobre respeto. Respeto por los muertos, por las culturas que nos precedieron, por los límites que no deberíamos cruzar en nombre de la ciencia o la curiosidad. Los antiguos egipcios construyeron esas tumbas para la eternidad, selladas con advertencias solemnes. Cuando las abrimos, rompimos un pacto sagrado de 3.000 años. Y quizás, solo quizás, algunas puertas nunca debieron abrirse.